¿Qué validez hay en los argumentos bíblicos presentados para soportar el purgatorio? Hola hermanos y hermanas en Cristo. Vamos a mirar detenidamente los diferentes pasajes que son presentados para soportar esta idea. Recordemos lo que nos dice Pablo en 1 Corintios 13:12, ahora conozco en parte. El primer argumento o la primera interrogante, que es el mayor de los interrogantes, es ¿qué pasa con la persona que fallece con pecado que no lleva a la muerte? Porque de acuerdo con Apocalipsis 21:27, nadie con pecado puede entrar en el cielo. ¿A dónde va esta persona? Yo creo que parte del interrogante es en tratar de entender qué significa la muerte de Jesús. Si la persona es cristiana, creyente en Jesús, para eso habría que clarificar claramente qué significa creer en Jesús. Hay un video anexo que puede ilustrar a ese respecto. La persona en el momento del juicio final irá al cielo. La persona que cree realmente en Jesús está reflexionando continuamente sobre sus acciones día a día y pidiéndole perdón a Dios por intermedio de Jesús por sus faltas. Lo único que Dios pide para perdonar los pecados es el arrepentirse y confesarlo ante Dios antes de morir, como lo señala 1 Juan 1:9. Recordamos, el pasaje dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Igual sucedió en el caso del ladrón en la cruz, que fue crucificado con Jesucristo. Estamos llamados a arrepentirnos y confesar nuestros pecados a Dios y a nuestros hermanos constantemente. Vemos en el caso de Santiago 5:16 que nos dice confesemos los pecados de unos a otros, ya que el Espíritu Santo nos indicará en un momento dado que estamos en una condición de pecado. Dios siempre nos dará el tiempo para arrepentirnos si nuestro corazón está comprometido a Él, como lo muestra sus acciones en la Biblia una y otra vez. El segundo argumento dice, sin santidad nadie verá al Señor. Es importante recordar que ya somos santificados por creer en Jesucristo y permanecer en Él hasta la muerte. Mateo 5:20 es aplicable en el contexto de los judíos, como lo indica Jesús en su ministerio con los discípulos en Mateo 15:20, pues ellos eran justificados por la ley de Moisés. Nosotros somos justificados por la gracia, la cual ocurre después de la resurrección como todos los gentiles. Recordemos algunos pasajes que nos recuerdan esto, como Hebreos 10:10, en el cual sabemos que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. O Hebreos 10:14, donde se habla que una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. O 1 Corintios 6:9 al 11, ya que nos dice que ya han sido lavados, pero ya son santificados. Todos estos textos nos reitera la idea que cuando hemos creído en Jesús y nos mantenemos junto a Él hasta el momento de morir, vamos a ser santificados. No porque hagamos nosotros, sino por la labor de Jesucristo en nuestras vidas. El tercer argumento trae el mismo mensaje como pregunta, pero este es a través del pasaje de Isaías 6, del 5 al 9, diciendo que Isaías tuvo que ser purificado o si no moriría. No puede estar vivo porque es un hombre de labios impuros. ¿Qué pasa con el que teniendo pecados fallece? Este argumento es la misma pregunta del primer argumento que tiene la misma respuesta. Si permanecemos en Cristo hasta la muerte, seremos justificados. Isaías estaba bajo la ley de Moisés y debía de ofrecer sacrificios para el perdón de los pecados. El verso 5 de este pasaje hace referencia a que nadie ha visto a Dios, pues moriría antes de verlo.
Así que si Isaías estaba creyendo ver a Dios, él sabía que iba a morir. Sin embargo, Juan, en Juan 12, 37 al 41, indica que Isaías en su visión vio a Jesús. De ahí el perdón al Isaías declarar su pecado y arrepentimiento. El cuarto argumento está presentando la posibilidad que si analizamos Mateo 12:32, esto implica que algunos pecados son perdonados en la otra vida. Miremos qué dice el pasaje. Mateo 12:32 dice, y a cualquiera que diga palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero cualquiera que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este mundo ni en el venidero. Este argumento está presentando algo que el texto no dice. El texto contrasta dos situaciones, dos cosas. Que todo pecado contra Jesús será perdonado. Esto está entendido en el marco del arrepentimiento, por supuesto. En otras palabras, si los fariseos se hubieran arrepentido por matar a Jesús, habrían sido perdonados. Esto fue lo que pasó con los judíos en Hechos 2. El otro argumento es que nada le será perdonado, ni pequeño ni grande, a quien hable contra el Espíritu Santo, que es bastante radical. Hay un énfasis en que no hay perdón en ninguna instancia contra el Espíritu Santo. Los que pecan contra el Espíritu Santo no tienen perdón, como es el caso de Ananías y Zafira en Hechos 5 del 1 al 11. Recordemos cómo se resalta este hecho. En Hebreos 10:29 se indica que cuanto sea mayor el castigo que van a recibir las personas que han ultrajado el Espíritu de gracia. En Hebreos 6 del 4 al 6 nos muestra que es imposible para aquellos que participaron del Espíritu Santo y después volvieron a caer, que lleguen a un arrepentimiento. Igual en 2 Pedro 2:21 indica que hubiera sido mejor que estas personas que luego de haber conocido el Espíritu Santo cayeron, que no lo hubieran conocido, porque el castigo va a ser más severo. El quinto argumento indica que en 1 Corintios 3, el verso 14 es aplicable para un cristiano puro, el verso 17 para el que no es cristiano y el verso 15 es uno intermedio que sería asignado al purgatorio. Y viene la pregunta, ¿en dónde están las personas en esa etapa intermedia llamada purgatorio? Yo creo que inicialmente tenemos que mirar cuál es el contexto de este pasaje de 1 Corintios 3. El texto está hablando de diferentes recompensas, como lo señala el verso 8 y el verso 14. En este pasaje se está comparando las obras de Pablo y Apolo, pues uno planta y el otro riega. Cada obra recibirá una recompensa o premio de acuerdo a la calidad de ella. Asimismo es como los materiales nobles representan buenas obras y los materiales sencillos obras mediocres. La salvación nunca está en juego, pues hablamos de cristianos. Pero los que hacen trabajo mediocres para Dios y Jesús serán salvos, pero no recibirán recompensa. Todo esto sucederá durante el juicio final, en una fracción de segundo, como lo indica Pablo en 1 Corintios 15:52. Recordemos, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. La destrucción de la tierra en preparación para el juicio final será a partir de fuego, como lo indica Pedro en 2 Pedro 3:10, a partir de un fuego intenso. Es importante recordar que en el mismo pasaje de 1 Corintios 15, del 51 al 52, nos dice que no todos estaremos durmiendo, pues en el momento en que morimos, entramos en una situación, un estado de reposo hasta el juicio final. Vamos a estar durmiendo, como lo comenta Pablo. Es importante recordar que Pablo está reiterando lo que dijo Jesús acerca de las recompensas en el cielo, como lo indica Mateo 6 del 1 al 4, cuando hacía referencia a que cualquier acto que lo hacemos externamente entre los hombres, que vamos a recoger la atención y el prestigio, no recibirá ningún tipo de recompensa.
El sexto argumento presenta dos elementos. El primero indica que en el griego el uso de fuego en 1 Corintios 3 es el mismo de Malaquías 3. El segundo elemento indica que en 1 Corintios 3 no es el día del juicio final, porque no es explícito acerca de la salvación como lo utiliza Pablo en 2 Corintios 6:2. Miremos la primera de estas dos declaraciones. Si miramos el Antiguo Testamento, veremos que todas nuestras Biblias vienen del texto masorético que fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento está escrito en griego. O sea, no podríamos decir que vamos a comparar manzanas con manzanas. La palabra fuego es genérica. Así que si miramos la Septuaginta, aparece 421 veces en este texto y 71 veces en el Nuevo Testamento. Pero no quiere decir que es purgatorio, pues el contexto define el uso de la palabra. Es claro que en gran parte de su aplicación o uso, vemos que el texto hace referencia a un refinamiento. Pero este elemento ha sido precisado en otros textos con más claridad. Sabemos que Dios utilizó el sufrimiento aquí en la tierra como el mecanismo más adecuado de perfeccionamiento para Jesús, como lo indica Hebreos 2:10. Asimismo, ese mismo mecanismo de perfeccionamiento a través del sufrimiento lo prescribió para nosotros, como lo prescribe 1 Pedro 1 del 6 al 7, Isaías 48:10, Proverbios 3 del 11 al 12 o del 17 al 3, Hebreos 12 al 7, Romanos 5 del 3 al 4, 1 Pedro del 5 al 9 y 2 Corintios del 4 al 17. Es claro que ese proceso que necesitamos pasar todos en este mundo, un proceso de refinación cuando queremos acercarnos a Dios, va a traer retos, mayores o menores de acuerdo a lo que Dios decida que necesitamos caminar para estar más cerca de Él. Lo que miremos qué dice el texto de Malaquías. En Malaquías 3, del 1 al 5, es la profecía de la llegada de Jesús, no para enviarnos al purgatorio, sino para limpiar nuestros pecados. Ese es el llamado del Evangelio, la base y esencia del Evangelio. El primer verso hace referencia a cuando se envía Juan el Bautista para preparar el camino. El segundo verso es en el cual Jesús tiene todo el poder y nadie se puede resistir. Él es el fuego purificador, porque puede perdonar nuestros pecados y limpiarnos. En el verso 3, Jesús purificará a los sacerdotes de esa época, pues ellos se creían puros. Al ser purificados los sacerdotes, la ofrenda será grata, como se hacía en el pasado, refiriéndose a Aarón y sus hijos en el verso 4. En el verso 5, después de creer en Jesús y ser lavados en la sangre, estamos preparados para hacerle frente al juicio final. Miremos la otra parte de esta declaración. Recordemos que de igual forma, cuando se utiliza una palabra en varios textos, no siempre quiere transmitir el mismo mensaje. Por ejemplo, en Juan 2, cuando Jesús habla de que destruyan este templo y lo reconstruiré en 3 días, no hace referencia al templo físico en Jerusalén. En 1 Corintios 15, Pablo indica que todos los muertos duermen y la transformación va a ser instantánea en el día del juicio final. No en una transición, no en un periodo de tiempo, en una fracción de segundos. No se habla de una transición en ningún texto. Igualmente, el mismo concepto es explicado en formas diferentes como lo vemos en el caso de Isaías, en su libro cuando él se refiere a Israel en diferentes formas, como Jerusalén, como Sión o como los hijos de Jacob. Miremos qué más tenemos. El séptimo argumento indica que en 2 Timoteo 1 al 18 Pablo está orando por los muertos. Añade que Onesíforo sufre. Miremos. El texto no dice que Onesíforo sufre en ninguna parte. Lo que dice en 2 Timoteo 1:18, Pablo está recordando una característica de Dios que es misericordioso. No hay ninguna petición especial en el texto. El texto dice, el Señor le conceda que haya misericordia de parte del Señor en aquel día, cuando nos ayudó en Efeso, tú lo sabes muy bien.
Vemos cómo esa proclamación de la misericordia es clara a través de la Biblia, como en Éxodo 34 del 6 al 7. Hace referencia en el verso séptimo, dice, conserva su misericordia por 1000 generaciones. O el Salmo 103, 8, habla de su gran misericordia. O Efesios 2, 4, que es rico en misericordia. O Tito 3, 5, que hablamos que Él va a actuar de acuerdo a su misericordia. El octavo argumento indica que en 2 Macabeos 12 del 44 al 45 se muestra el perdón de los muertos. Ofrecer indulgencias por los muertos es contrario a las enseñanzas de la Biblia. Dios nos dice que cada persona responde de acuerdo a sus propias obras. Esto es reiterado por Dios en Ezequiel 18, 2 Corintios 5:10, Apocalipsis 20 del 12 al 13, Mateo 16, 27, Romanos 2 del 6 y 1 Pedro del 1 al 17. Cualquier perdón por el pecado es dado por Dios. Cuando haya arrepentimiento, como sucedió con el rey Manases por idolatría en 2 Crónicas 33, 1, 20, o el rey David por adulterio, mentira y asesinato en 2 Samuel 12, 13, o Jefte, que ofreció sacrificios indebidos a Dios en Hebreos 11, 32. La Biblia es explícita cuando Dios responde y concede el perdón después de que la persona se arrepiente. En 2 Macabeos 12 del 38 al 45, los que tenían los ídolos o amuletos no se arrepintieron y murieron de acuerdo con la ley por la idolatría. No hay respuesta de Dios en Macabeos, igual que no hubo respuesta de Dios en el caso del rey Saulo después de que pecó y le pidió a Dios sin arrepentimiento. Si fuera así, no habría necesidad de infierno, pues todos los vivos podrían pedir por los muertos. Eso quitaría el poder de Dios de juzgar. El noveno argumento está sugiriendo que en ningún lado dice que 2 Macabeos 12 del 44 al 45 es idolatría. De pronto solo era un amuleto de suerte, como una pata de conejo. Si no fuera uno de los pecados en la ley de Moisés, Judas no tendría nada de por qué preocuparse o nada que hacer. El texto es claro en comunicar que Judas creía que murieron por el pecado de idolatría, como lo señala el verso 40. El único pecado asociado con este hecho, con esos amuletos, es idolatría en los mandamientos. No existe en la lista de los 613 mandamientos ninguno que haga referencia a patas de conejo o amuletos. Hoy en día, quien utiliza una pata de conejo para confiar en que le dé suerte, está entrando en idolatría. Igual que colocar fe en el dinero, en la fama, en el deporte o en cualquier otra prioridad que coloquemos a Dios en un segundo plano en nuestras vidas. Como lo hice en el Antiguo Testamento, solo implica el confiar en imágenes que no hablan o enseñan. En Habacuc 2, del 18 al 19. El décimo argumento presenta que Hebreos 11:35 hace referencia a 2 Macabeos 7, haciéndolo inspirado, y no existe otro relato bíblico que lo explica. Esta afirmación es incorrecta. Primero que todo, el hecho que la Biblia cite otros textos o creencias judías de la época no implica que las esté validando. Por ejemplo, en Juan 5:4 habla de cuando Jesús sana al paralítico en Betesda, en donde creían que un ángel agitaba las aguas y lo sanaba al primero que saltara en ese pozo. Ese no es un caso real de Dios. Lucas en Hechos 17:23 nos relata que Pablo en Atenas había encontrado un altar al Dios desconocido. Pablo está utilizando esta realidad como puente para conectar con las personas en Atenas, pero no quiere decir que ese era el altar de Dios. Judas hace una crítica al libro de Enoch y a la ascensión de Moisés, pero no está diciendo que son inspirados. El contexto de Hebreos 11 está hablando de los enviados o ungidos de Dios, y en el verso 32 hace una referencia a los profetas. En Hebreos 11:35 se hablan de dos cosas. La primera parte, las mujeres recibieron sus hijos resucitados por los profetas.
Elías y Eliseo, como se menciona en Elías resucitando al hijo de la viuda de Sarepta en 1 Reyes 17 del 17 al 23, o Eliseo, que resucita al hijo de la Sunamita en 2 Reyes 4 del 17 al 37. La segunda parte, en Hebreos 11:35b, los torturados sin aceptar ser rescatados hace referencia a 3 judíos amigos de Daniel, que decidieron someterse a cualquier castigo sin renunciar a su fe o a adorar a otros dioses. Ellos hubieran podido evitar el ser metidos en el fuego si hubieran decidido el adorar a la imagen del rey cuando el rey se lo pidió. Ellos son Daniel en 3 del 8 al 27, Sadrach, Mesach y Abednego. Recordemos lo que dice el último pasaje en el verso 17 y 18, cuando decía, oh rey, ¿nos liberará? Y si no, refiriéndose a que van a ser liberados por Dios, y si no, que sea de tu conocimiento, oh rey, que no hemos de rendir culto a tus dios, ni tampoco hemos de dar homenaje a la estatua que has levantado. Ellos estaban dispuestos a morir, ya sea que los liberara Dios de ese castigo o no. El 11º argumento está basado en una parábola de Mateo 18 del 32 al 35. La pregunta es, ¿cómo es posible que una persona que haya pagado toda su deuda tiene que volver a pagar todo lo que debe después, como se presenta en la parábola? Yo creo que parte del problema vemos que no se entiende qué es el significado de la parábola. Jesús llama al arrepentimiento para todos, para poder recibir el perdón de los pecados. Esta persona en Mateo 18 del 32 al 35 no se había arrepentido de verdad, o si no hubiera perdonado a la persona que le debía a él su deuda. Eso se ve bastante reflejado en la enseñanza de Jesús en Mateo 6 del 14 al 15, que dice, porque si perdonan a los hombres sus ofensas, su Padre Celestial también les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. Mateo 16 del 14 al 15 es la representación de la parábola de Mateo 18 del 32 al 35, que es consistente con todo el Evangelio donde se repite una y otra vez. Jesús nos está llamando al arrepentimiento. Es preciso saber que Él nos ha redimido, pero cada día de nuestras vidas tenemos que recordar ir a Él y pedirle perdón, y Él nos va a perdonar. Es lo único que necesitamos hacer, colocar nuestro corazón abierto a Él y pedir perdón hasta el día de nuestras muertes. Este es el mensaje. Gracias por la atención. Bendiciones, Jairo.